Este video es una especie de documental sobre las agresiones más representativas que han tenido nuestros hijos de 2005 a la fecha. Y no crean que esta guerra por los niños es producto solo de un grupito de pervertidos. Es parte de una lucha por el poder a nivel internacional, pues quien controle a los niños controlará el futuro. Y buscan controlarlos a través del sexo, pues la sexualidad no requiere de la razón, solo basta con el instinto. Además, es más fácil corromper la razón antes de que desarrolle su capacidad crítica. Así, en México, la embestida contra los niños ha ido creciendo de manera escandalosa, tanto que mientras en Estados Unidos las personas que se identifican como transexuales representan el 0.6% de la población y aquí representan el 1.74%. 3 veces más. Y esto es resultado del fracaso de todos aquellos activistas, miembros de pastorales y ONGs que nos decimos pro familia y de los guías espirituales católicos y evangélicos. Y es que las voces críticas no han sido escuchadas y eso no ha permitido tomar conciencia de la situación, llevando a que el cristianismo no haya hecho cultura en México. Bien decía Juan Pablo II, una fe que no hace cultura es una fe inútil. Y en México los cristianos no hemos sabido hacer cultura. Soberbia, boicots y traiciones dentro de nuestro medio han hecho que el fuego amigo se haya convertido en el peor enemigo de nuestra causa. Y ojo, que no estamos hablando de religión, pues todo lo que verán aquí está pegado a la ciencia y a los valores universales. Pero bueno, entremos de lleno en nuestro asunto. Como podrán ver, cada uno de los temas a tratar da para hacer un video. Pero por ahora solo presentaremos lo más relevante. Escuchen, en 2005, en los rincones de lectura de preescolar, sí, en kinder, había un libro que se llamaba Mamá no me contó. Y lo preocupante del libro no es solo su contenido, sino además la posible explicación torcida del maestro, que les va a leer el cuento a los niños. Miren, dice que a la mamá del niño le expulsaron del colegio y se ve a la niña saliendo embarazada, feliz y tirando su ropa interior por el camino. También muestra cómo los papás del niño andan jugando desnudos en su cuarto. Y a esa edad los inducen a la homosexualidad, diciéndole que hay mujeres que se enamoran de mujeres y hombres que se enamoran de hombres. Para 2006, en los libros de biología de primero de secundaria, a los 12 años, se invitaba a los chicos a tener relaciones sexuales, incluso de carácter homosexual, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y en 2008, la Ciudad de México lanzó un libro llamado Tu futuro en libertad, sobre sexualidad para adolescentes de 15 años. Y escuche usted solo unos ejemplos educativos de este libro. Primero, se llama coito al acto en el que se introduce el pene en la boca, la vagina o el ano de una persona. Vea usted, además de pervertidos mentirosos. Segundo, es importante resaltar que la decisión de abortar o no es tuya. ¿A los 15 años? ¿Seguro que ella tiene capacidad para decidir? Así, en 2009, el gobierno lanzó una cartilla nacional de salud para adolescentes de 10 a 19 años. Para los adolescentes, no para los padres. Y estas son algunas de las cosas que les decían en esa cartilla a los niños desde los 10 años. 1. Si tuviste una relación sexual no protegida, puedes solicitar la anticoncepción de emergencia. ¿Una niña de 10 años o 12 años? ¿En qué rayos estaban pensando? 2. Si quedas embarazada, también cuentas con vigilancia prenatal, aborto incluido. Sin sus padres, absurdo. Y en la guía técnica de esa misma cartilla, la que le daban al personal del sector salud, les decían, entre otras cosas, página 131, que se debe informar a los adolescentes sobre sus derechos sexuales. Pero no existen los derechos sexuales. Se los inventaron. Ningún tratado internacional sobre derechos humanos habla de ellos. Página 132, confidencialidad. Cada adolescente tiene derecho a que su caso sea secreto. Esto es, que los padres no sabrán si sus hijos no lo quieren. Página 133, decía que les pueden otorgar métodos anticonceptivos para que los adolescentes puedan disfrutar de su vida sexual, incluida la anticoncepción de emergencia, sí, para niñas de 10 años. Página 136, también les ofrecían a los niños métodos anticonceptivos permanentes, la salpingoclasia para ellas y la vasectomía para ellos. ¿Qué tal esos subnormales? Así las cosas, en 2010 se publicó un manual de formación para maestros de preescolar sobre sexualidad infantil. Para preescolar. En ese manual se hablaba de las manifestaciones de la sexualidad, manifestaciones del género, manifestaciones del erotismo en preescolar.
entre otras muchas cosas. Los niños no sabrán ni dónde viven, pero sí van a saber de sexo e ideología de género. Y en el 2014, el Senado de la República aprobó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue aprobada por todos los senadores de todos los partidos, todos. Y esa ley, donde predominó el sexo, incluyó también a los niños desde maternal. Así es. En ella se mencionaba, entre otras muchas barbaridades, que los niños tienen derecho a disfrutar sin restricción alguna cualquier práctica sexual, siempre y cuando el niño la consienta. Si a las mujeres adultas las engañan, con mayor razón a una niña de 10 o 12 años. Esta ley también decía que los niños tienen derecho a recibir educación sexual integral. Esto significa que todos deben saber todo sobre el sexo para practicarlo con todos. O sea, una sexualidad donde todo se vale con todos. Cuando un periodista me preguntó que qué opinaba sobre esta ley, le respondí que parecía haber sido hecha más bien por un grupo de pervertidos que por el honorable Senado de la República. Y ya en 2016, esos progres que quieren manipular a nuestros hijos lanzaron una cartilla de derechos sexuales para adolescentes. Unos derechos inventados por ellos y que después quieren manejar como derechos humanos, pero que no existen en ningún tratado internacional sobre derechos humanos. En esa cartilla se encuentran 14 falsos derechos sexuales para menores de edad. Aquí una muestra. 1. El derecho a decidir libremente sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. El derecho a disfrutar plenamente su sexualidad. El derecho a decidir con quién relacionarse eróticamente, entre otros más. Así, en 2017, debido a esta embestida contra los niños, recorrimos 35 ciudades de la República con el autobús naranja, el autobús de la libertad, con los lemas "Dejen a los niños en paz" y "Con mis hijos no se metan". Y en ese mismo autobús viajamos hasta Cancún a participar en la 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Y junto a la OEA nos encontramos a la CEPAL y a la UNICEF, pero no entendíamos qué rayos hacía la ONU ahí. Pero vea solo algunos de los párrafos de lo que ahí se dijo para que entienda por qué estaba ahí. Escuche bien. 1. Hemos logrado que los niños dejen de ser dependientes de su familia, pasando a ser sujetos de derechos, ante los cuales el Estado y no la familia es el garante último. 2. Los hijos no son de las familias, los hijos son ciudadanos, los ciudadanos son del Estado y por lo tanto el Estado formará a sus ciudadanos. Pues bien, papás, ahora ya saben que según la ONU, sus hijos no son sus hijos. Sus hijos no les pertenecen. Siguiendo con la ONU, pero ahora junto a otra de sus filiales, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ahora nos dice que 1. Los niños pequeños son seres sexuados que deben tener parejas sexuales y comenzar con el sexo lo antes posible. De horror, ¿no? Pues oiga esto. Punto 2. Desde el jardín de niños deben enseñarles a desarrollar la lujuria, el deseo sexual, la masturbación, a relacionarse con personas del mismo sexo, etc. Sigue el pánico, ¿verdad? Pues oiga el tercero. Las autoridades educativas deben asegurarse de que los niños tengan parejas sexuales. Todo esto es absurdo, ¿no? Pero todo está documentado. Sobre esto de las autoridades educativas, un día, debatiendo en televisión con un secretario de Educación, me dijo que la SEP daba educación sexual a los niños porque los padres no estábamos preparados para eso. Y yo le contesté que quién era él para descalificarnos y que si así pensaba, entonces lo que debería estar haciendo era darnos capacitación a nosotros, a los padres, pero no reemplazarnos. Posteriormente, en 2021, siguiendo con ese intento de alejar a los hijos de sus padres, los progresistas se inventaron el adultocentrismo. Papás, eso significa que los padres estamos mal, pues dicen que las personas adultas consideran que son superiores a los niños. Las personas adultas gozan de privilegios solo por su edad. El adultocentrismo es el vínculo que busca sostener relaciones de poder sobre la niñez. Ahora resulta que estos progres que quieren tomar el control de nuestros hijos consideran que nuestra superioridad en edad, estudios, experiencia, madurez, estabilidad, entendimiento, etcétera, no sirve. Y es que una cosa es negar la superioridad de los padres y que se nos denigre, y otra muy diferente es buscar promover el diálogo, la comprensión y la empatía entre padres e hijos, que eso es lo que deberían de estar haciendo. ¿Y qué sigue ahora, después de todo esto? Pues borrar a los padres de familia. Así es, y los corruptores ya lo han hecho. Los niños mexicanos ya no tienen madre.
ni padre. Nos han borrado de las actas de nacimiento. Ahora, en lugar de los datos del padre y de la madre, los niños solo tienen datos de filiación, cualquier cosa que ello sea. Con eso, al recién nacido lo pueden registrar 2 hombres o 2 mujeres, o un hombre y una mujer, o sus padres. Por otra parte, a partir de 2022 en México empezaron a florecer las llamadas infancias trans. Y escuche el absurdo dicho por la Suprema Corte de Justicia, que los niños, ojo, los niños pueden solicitar un acta de nacimiento por haber discordancia entre el sexo con el que se identifica y el sexo que le fue asignado al nacer. En primer lugar, señores ministros, a nadie nos asigna nada. Simplemente se reconoce, se ratifica, se confirma el sexo biológico que tenemos definido desde antes de nacer. Además, su sentencia es tan absurda que a los 5 años, un niño que no puede manejar un auto, tomar cerveza o fumar, sí puede pedir que le cambien su acta de nacimiento, aunque esté confundido sobre su sexualidad. Un cambio que, por cierto, lo condenará de por vida a la mutilación de su cuerpo y a un proceso de hormonación que le durará toda la vida. Pero además los ministros, los diputados y senadores no saben que la hormonación y mutilación de menores ya fue aprobada y después prohibida. Sí, prohibida en países como Suecia, Inglaterra, Finlandia, Escocia, Rusia, Francia, Noruega, etc. Así es, señores. Cuando el mundo ya viene de regreso, ustedes apenas van. Y a los que se fastidian son a los niños. ¿Y a qué nos lleva todo esto de las infancias trans? Pues que a nuestros hijos les enseñen que la mayoría de las chicas tienen vulva, aunque algunas de ellas tienen pene. Y que por otro lado, enseñarles que la mayoría de los niños pueden tener pene, aunque algunos tienen vulva. Asimismo, puede ocurrir que un hombre de 52 años diga que se siente niña de 6 y que quiere ir al kinder, como ya ocurrió en Canadá. ¿Y la ciencia? Pues a la basura. Pero además las infancias trans son promovidas por el lobby gay, el mismo que hace poco pedía tolerancia y respeto y que hoy nos quiere imponer su estilo de vida. Y por eso busca corromper a los niños. Quiere obligar a nuestros hijos a ser como ellos. Busca normalizar una conducta que, si bien se respeta a quien la vive, de ninguna manera es parte de la normalidad. Y es que el sexo anal violenta la naturaleza, pues el pene no está diseñado para el recto, ni el recto para el pene. Pero además el recto no es un órgano de entrada. Asimismo, no existen las mujeres con pene, testículos y barba, como tampoco existen los hombres con vagina, útero y ovarios. Lo que existe son personas que tienen sentimientos que discrepan de su realidad biológica y han decidido hacerle caso a sus sentimientos y no a la realidad de su cuerpo. El día que ciencias como la medicina, la biología y la anatomía reconozcan que hay mujeres con pene y hombres con útero, hasta entonces se deben reconocer. Y en 2023 llegó la agresión de los drag queens. Así es, ahora resulta que esos hombres grotescos, transvestidos, salidos de prostíbulos, bares y antros, se convierten de repente en especialistas en escribir y contar cuentos infantiles. ¿Usted le dejaría encargados a sus hijos? Después de todo esto vienen los nuevos libros de texto gratuitos 2023, los peores de su historia, ideologizados, mal elaborados, a escondidas, con mentiras, de manera ilegal, pues violaron la Ley General de Educación. Además son absurdos, pues se elaboraron sin tener planes de estudio. Eso es tan irracional como si usted hubiera construido un edificio sin tener los planos. Pero además, cuando hablan de historia mienten, cuentan cuentos vulgares, hacen apología del secuestro. En solo la mitad de los libros hay más de 400 inconsistencias. Adicionalmente, en primero de primaria solo hay 13 páginas de matemáticas, una página por mes. En otras palabras, no hay libro de matemáticas. Y todo eso se da cuando el 78% de los alumnos de primaria tiene nivel deficiente en matemáticas. Además, el 70% de los alumnos de primaria también tienen nivel deficiente en lenguaje. Pero ya les van a enseñar lenguaje inclusivo, que de inclusivo no tiene nada. Y además ya ha sido rechazado por la Real Academia Española de la Lengua. Después se engañan a los niños diciéndole que hay diferentes conceptos de familia. Y eso es mentira. La familia solo es una, la natural, tal y como lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, todo en singular. Y es natural porque ha existido siempre, esto es, desde antes de que existieran la Suprema Corte, la Cámara de Diputados o la de Senadores. Lo que la SEP muestra en los libros son estructuras familiares que representan el número y tipo de integrantes
de una familia natural. Ahora profundicemos en lo que es la corrupción de menores, pues en estos libros abunda el sexo desde primero de primaria, donde además hacen apología de la ideología de género y del lobby LGBT. Y buscando confundir a los menores, proliferan las menciones donde se mezclan el sexo y el género, como en esta página donde podemos ver a dos mujeres besándose y hablando del sexo biológico, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, diversidad de identidad, etc. Y después de ahí vemos una alabanza de la diversidad sexual. Exactamente todo lo que se necesita para confundir y pervertir a los niños. Gays, lesbianas, bisexuales, andróginos, intersexuales, transexuales, transgénero, intergénero, cisgénero, género neutro, fluido, no binario, etc. Según la ONU hay 112 géneros. El reino del caos. Y ustedes, papás, ¿cuál de todos estos géneros quieren para sus hijos? Finalmente, como si todo lo anterior no fuera suficiente, nuestros hijos no solo sufren las agresiones aquí vistas, sino que además crecen en medio de la podredumbre de un país que no ha sabido protegerlos. Y para prueba, vea usted estos indicadores. Tenemos el primer lugar mundial en tráfico sexual infantil. Tenemos el primer lugar del mundo en abuso sexual infantil. Tenemos el primer lugar de la OCDE en embarazos adolescentes. Tenemos las escuelas más violentas del planeta. Tenemos a los niños más obesos del planeta. Somos el primer lugar mundial en producción de pornografía infantil. Y esa pornografía infantil creció un 87% en el mundo, lo cual representa más de 32 millones de denuncias. Todo un infierno para nuestros niños. Lo que hemos visto aquí debe hacernos reaccionar. No son teorías conspiranoicas, son hechos. Y es solo una muestra de la grave situación que viven nuestros hijos y de que estamos perdiendo la guerra por los niños. Debemos aprender de los fracasos que hemos tenido en estos últimos 20 años, pues los niños no merecen soportar esta situación. Por parte de las pastorales de la familia, ONGs y activistas pro familia, así como por parte de los guías espirituales católicos y evangélicos, debe haber cambios profundos para frenar la debacle que estamos viviendo con nuestros hijos y hacer que nuestra fe haga cultura. Y por parte de los padres, esto que nos ha ocurrido es porque nos hemos concentrado en atender a nuestros hijos en casa, pero hemos descuidado el entorno en el que viven y que es contrario a nuestros valores. Eso ha sido como ponerle a los niños el uniforme de gala y pedirles que no se vayan a ensuciar. Sin embargo, los mandamos caminando al colegio, pero la calle, el entorno, están sin pavimentar, llueve, están llenas de pozos, charcos y lodo. ¿Cómo queremos que con ese entorno nuestros hijos lleguen limpios? Debemos combinar la educación en casa con el compromiso de protegerlos en el entorno, buscando adecuarlo a nuestros valores. Y para eso es necesario involucrarnos en generar ese cambio. Lo que cada uno pueda hacer, lo que pueda. No se necesitan actos heroicos, pero sí necesitamos sumar a los más posibles. Para poder generar ese cambio que tanto necesitamos, te invitamos a sumarte para que recibas información seleccionada sobre lo que está pasando en México y el mundo que afecte a los niños. Argumentos bien fundamentados para entender por qué es bueno o malo lo que está ocurriendo con ellos. Convocatorias a participar de diferentes formas en su defensa. Seguimos en contacto. Hasta luego.